Listo, Daniel, cuando vos quieras, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer una presentación desde el equipo de Onda de Choque, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para repasar entre todos un tema que por frecuente y por muchas veces no demasiado trascendente desde el punto de vista de la patología, se subestima o no se escucha hablar en concreto de lo que son las calcificaciones en el aparato musculoesquelético. A tal punto que un radiólogo americano decía que las calcificaciones son un hallazgo común y que se constituyen en un desafío para el radiólogo en cuanto a decir algo inteligente sobre la imagen de calcificación que se está presentando en un determinado paciente. Existen confusiones incluso, porque muchas veces recibimos pacientes con situaciones como estas, osificaciones heterotópicas, que vienen derivados para aplicar ondas de choque con la intención o con la ilusión de hacer desaparecer mágicamente esta masa ósea con la aplicación de una onda y de un estímulo mecánico, pero la realidad es que esto ya es tejido óseo estructurado. Entonces, aunque parezca mentira, en la práctica hay confusión en cuanto al límite entre lo que es una osificación y una calcificación. Eso no es llamativo porque en realidad frente a un mismo paciente, una misma patología como es una tendinopatía aquilia, podemos encontrar la situación de la izquierda, que son calcificaciones dispersas, o una calcificación que ya avanza hacia una estructuración, una organización, que incluso desarrolla cortical y se transforma en una osificación heterotópica. Algunos consideran que en realidad es un continuo, que se va dando una progresión, pero todavía no está muy claro cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se producen estos depósitos cálcicos. En algunas localizaciones todavía la confusión puede ser mayor, y vienen pacientes como el de la izquierda, con un entesofito, esperando que con las ondas de choque focales le podamos hacer desaparecer el mismo. Pero en realidad esto es tejido óseo. Si yo pudiera hacer desaparecer el entesofito con las ondas de choque focales, le podría hacer un agujero en el calcáneo también. Situaciones como la del medio, deformidad de Haglund, y a veces situaciones más complejas, como vemos a la derecha, una cirugía fallida de un Haglund. Si vamos a analizar los tipos de cristales, también se presta a confusión. Fíjense que hay una gran variedad de cristales de calcio. Por supuesto que si hablamos de urato de calcio, todos estaremos de acuerdo que producen gota, pero también puede haber otras situaciones, como acúmulos de pirofosfato de calcio, que producen la pseudogota, fosfato de calcio que se ven en las calcinosis tumorales, y cristales de hidroxiapatita, como se observan en la típica calcificación del manguito rotador. Si quisiéramos ordenar un poco el tipo de imágenes que nos toca ver, muchas veces como hallazgo en una radiografía, hay distintas clasificaciones, pero una que me pareció útil es esta, que habla de 4 tipos de imágenes o 4 tipos de depósitos. Las calcificaciones distróficas, las metastásicas, la calcinosis, y después hay un enorme grupo de misceláneas. Las calcificaciones distróficas se caracterizan porque son secundarias a una lesión o degeneración en el tejido en el que se da el depósito. En general no tienen relación con trastornos metabólicos, y un ejemplo es este que vemos a la derecha, que es un hematoma con depósitos cálcicos. Las mismas son muy frecuentes, representan del 95 al 98% de todas las imágenes de depósitos cálcicos que podemos ver en tejidos blandos. Y están localizadas en prácticamente todo el esqueleto, pero sobre todo en el hombro, en la mano, en el pie, el tobillo, y en menor medida en la cadera y en la rodilla. Después tenemos otro segundo gran grupo, que son las llamadas calcificaciones metastásicas. En este caso, las mismas están localizadas en tejidos que no tienen una patología previa y en general asociadas a trastornos metabólicos, como el caso que vemos a la derecha, que es una hipervitaminosis D. Entonces, en este caso ya hay una patología general. El tercer grupo
son las calcinosis. Y en este caso la calcificación está ubicada a nivel cutáneo, subcutáneo o del tejido conectivo profundo, y está asociada con frecuencia a patología del tejido conectivo. Aquí ya no hablamos de patologías metabólicas. Un muy buen ejemplo son estos casos de esclerodermia, que son calcinosis circunscriptas, si bien existe una patología de base. Estos son pacientes que hemos tratado junto con el servicio de reumatología del hospital, porque las ondas de choque generan en general un ablandamiento de la calcificación y el paciente tolera mucho más, por ejemplo, en los depósitos de cresta ilíaca, el cinturón, que se hace insoportable para este tipo de situaciones. Hay casos extremos y formas primarias, como la llamada calcinosis universalis, donde se producen depósitos gigantescos y aquí hay un factor genético predisponente. Y finalmente la llamada calcinosis tumoral, como observamos en este paciente, hay formas que se llaman paraarticulares o yuxtaarticulares, como es en este caso, que se producen en pacientes, por ejemplo, con patología renal crónica. El cuarto grupo es el de misceláneas, y va desde parasitosis, ¿Qué sarcoma, tiene? el sarcoma sinovial, que vemos en este caso a la izquierda, calcificaciones que se producen por inmovilización, como el cuadro de cuadriplegia, no sé si alcanzan a ver las calcificaciones a nivel de la articulación glenohumeral en forma bilateral, y se considera que son depósitos que se producen por inmovilización, por falta de movimiento, los flebolitos, y la bien conocida tendinopatía cálcica del manguito rotador, que es una de las formas que más frecuentemente vemos en ortopedia y traumatología, y que vamos a tomar como ejemplo de las posibilidades de tratamiento que tenemos con las ondas de choque. Por definición, la tendinopatía del manguito, cálcica del manguito rotador está determinada por la aparición de un depósito de cristales de hidroxiapatita a nivel de alguno de los tendones del manguito. Desde el punto de vista epidemiológico, es muy alta la proporción de los que cursan en forma asintomática, y algunas series hablan de hasta un 20%. Se da en la edad media de la vida, con una leve predominancia del sexo femenino, y suele ser bilateral hasta casi en el 25% de los casos. Con mucha más frecuencia se ubica a nivel del tendón del supraespinoso, en menor medida el infra, el subescapular, lo hemos visto también en el redondo menor, y aunque no forma parte del manguito rotador, también lo hemos visto en el tendón de la porción larga del bíceps. Se han barajado muchas posibles etiologías, se ha hablado de la hipoxia, lo hablaba, por ejemplo, Codman, que fue el padre de la cirugía de hombro, de la sobrecarga mecánica, de alteraciones hormonales, se ha descartado la alteración en el metabolismo fosfocálcico como origen, y el primero en hablar de la predisposición genética fue un alemán que se llama Belfling, y él vio que quienes tenían calcificaciones en el hombro, al ser estudiada la cadera, se encontraban una presencia de calcificaciones en la región del trocánter mayor que la que tiene el promedio de la población general. Entonces, él concluyó que debiera haber una predisposición. Hoy en realidad sabemos que hay un gen con nombre y apellido responsable de las calcificaciones del manguito rotador en el hombro. Es decir, que hay una gran tendencia y una gran predisposición genética, y por eso también la alta tasa de bilateralidad. Una discusión muy importante que hubo fue la fisiopatología, porque había dos escuelas. Una, la de Refior, un médico alemán que fue el jefe de traumatología del Hospital Universitario de Múnich, que incluso como nota de color tuve la posibilidad de operar un manguito rotador con él allá en Múnich, y otro grupo, es decir, Refior decía que la calcificación se produce en un tendón degenerativo, mientras que Uthoff, cuyo esquema vemos aquí, decía lo contrario, que en realidad la calcificación se produce sobre un tendón sano. Y con los años ha predominado la escuela de Uthoff. Uthoff dice que partimos de un tendón normal,
y que en un determinado momento se produce un fenómeno de metaplasia, no se sabe por qué se dispara esta situación, en la cual los tenocitos se transforman en condrocitos y posteriormente se avanza hacia una etapa de tipo de depósito cálcico donde aparecen en los citoplasmas de estos condrocitos vesículas con cristales de hidroxiapatita, que son las que hacen que radiológicamente empiece a aparecer la imagen de calcificación. Finalmente se avanza hacia un proceso de reabsorción espontáneo, que desgraciadamente no se da en la mayoría de los casos, para volver a transformarse en un tendón normal. Es decir, sería la definición de una enfermedad de evolución autolimitada por antonomasia. Pero desgraciadamente tenemos muchos pacientes que quedan estancados en esta etapa, la de calcificación, lo cual nos obliga a intervenir y no a esperar la evolución espontánea. Clínicamente, en las etapas de precalcificación, donde se está dando el proceso de metaplasia, no suele haber síntomas. En la etapa formativa, donde se da el depósito de calcio, suele haber una sintomatología variable, tórpida, como la que se atribuye habitualmente a los cuadros de fricción subacromial. La etapa reabsortiva, cuando se produce en algunos pacientes, es muy intenso el dolor, es muy aguda, y se ha dado en llamar infarto del hombro o cólico del hombro por la forma de aparición clínica. Y finalmente tenemos la etapa de postcalcificación, en la cual se completó la reabsorción, pero por un tiempo, mientras se completa el proceso cicatrizal, mientras el paciente va recuperando la movilidad, la fuerza muscular, se producen síntomas leves que uno tiene que saber que eso sucede, porque aunque con las ondas de choque, por ejemplo, en el caso de usar ondas de choque, uno logre que haya desaparecido la calcificación, por unos meses puede haber algún tipo de sintomatología. Desde el punto de vista radiográfico, utilizamos una clasificación que fue descrita por Gerner en 1993, y como toda clasificación de ortopedia y traumatología tiene sus bemoles y sus cortocircuitos en cuanto a la coincidencia, observación, interobservador, pero es muy útil. Hablamos de 3 tipos de calcificaciones. A la izquierda ven la Gerner 1, que se caracteriza por tener bordes bien delimitados y un contenido homogéneo, y lo bueno de esto es que además coincide con las etapas que describió Uthoff, y esto correspondería a una etapa temprana de depósito cálcico. El tipo 2 puede presentarse como con bordes netos y contenido heterogéneo, como vemos en la radiografía, o con un contenido homogéneo y un borde desdibujado. Esto corresponde a una etapa más avanzada de calcificación, pero tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, las chances de reabsorción espontánea a corto plazo, si es que se diera, es todavía muy lejana. Finalmente, en el tipo 3, que ustedes ven apenas es muy tenue, muy difusa la imagen, se ha comparado con la imagen de un vidrio esmerilado, es una calcificación en una etapa reabsortiva, y no tendría mucha lógica avanzar con ningún método invasivo, y también esperamos para hacer ondas de choque, porque la realidad es que muchos terminan reabsorbiéndose en pocas semanas, y vamos viendo la evolución. Pero hay casos donde se genera un proceso más lento y es necesario intervenir. Desde el punto de vista del tamaño, podemos, según Bosworth, hablar de calcificaciones pequeñas cuando son apenas perceptibles, medianas cuando son menores de 1,5 centímetros, y grandes cuando son mayores de 1,5 centímetros. Entonces, lo bueno es que por teléfono ustedes me pueden decir, tengo un Bosworth grande y Gerner 1, y yo sé claramente de lo que están hablando. En lo que respecta al diagnóstico diferencial, mencionábamos en un Ateneo hace un tiempo que hay más de 90 diagnósticos diferenciales en patología de hombro, y no hay que casarse con lo primero que uno ve. Hay que recordar que las calcificaciones cursan en forma sintomática en casi un 20% de los pacientes, entonces puede haber una patología asociada. Lo que más se parece a una calcificación de las que estamos observando son las calcificaciones distróficas, que
como ustedes ya saben, por definición se producen en un tejido patológico, en un tejido degenerativo en este caso. Y este tipo de calcificación no es de cristales de hidroxiapatita, es de cristales de pirofosfato de calcio, es parecido a la famosa condrocalcinosis que vemos en los meniscos de la rodilla, es el mismo cristal, y se da en general en lesiones crónicas del manguito rotador. Entonces, esto es una situación absolutamente distinta. Otra cosa a tener en cuenta es que en la mayoría de los casos la reabsorción, cuando se produce en forma espontánea, se produce in situ. Eso fue una terminología que acuñó Gilov, que estuvo con nosotros en el webinar de pseudoartrosis, y es muy atinada, porque hay otro tipo de calcificaciones que pueden no reabsorberse in situ, sino, por ejemplo, como vemos acá, y esto es un esquema de Mosley del 69, migrar o volcarse hacia la bursa. Pero lo que es más interesante, hay calcificaciones que se vuelcan dentro del hueso. Y tenemos que estar atentos a eso, porque nos puede provocar confusiones en cuanto al diagnóstico diferencial. Nosotros hicimos una evaluación sobre estudios de 100 pacientes con calcificaciones del manguito rotador y observamos que el fenómeno más frecuentemente encontrado en hueso es que aparezca una esclerosis en el área de contacto, como ven aquí. Pero como ven acá en el centro, a veces se produce una caries, se produce una erosión de la cortical y en algunos casos, probablemente por progresión o seguramente por progresión de esa situación, el calcio se va volcando dentro del hueso. Y encontramos, como vemos acá en la derecha, depósitos del calcio que ha migrado en forma intraósea. Aquí ven, por ejemplo, un caso, se ve claramente la caries, y fíjense esta imagen que nos despertaría muchas sospechas en un paciente que no tuviera calcificaciones por la gran erosión de la cortical, y sin embargo esto está producido por una inocente calcificación del manguito rotador. La cuarta etapa de este proceso es lo que ha dado en llamarse la floculación intraósea o loculación intraósea. Esta era una paciente que me tocó ver a mí con una calcificación a nivel del infraespinoso que había tenido un episodio agudo de dolor, tenía el antecedente de 14 cirugías por carcinoma de mama, con lo cual a todo el mundo se le prendían las alarmas, y aparece posteriormente esta imagen que ven de edema, y en realidad, para mí sin sentido, pero ante la duda siempre es lógico hacerlo, se le hizo una punción, y en realidad lo único que tenía fue la migración intraósea, que acá ven cómo va avanzando hacia el canal medular del calcio. Esto no es un fenómeno común, pero hay que conocerlo para no preocuparse y no pensar que estamos frente a un tumor o a una osteomielitis. Fíjense que puede parecer un poco exagerado lo que digo, pero a la izquierda vemos una localización intraósea de calcio que todavía no ha progresado hacia la medular, y a la derecha vemos un condrosarcoma del extremo proximal del húmero. Entonces es importante, porque a primera vista pueden parecer imágenes muy parecidas, es importante saber que existen estos fenómenos. En general, lo que aconsejamos, lo ideal es hacer una tomografía computada, y si uno ve el depósito de calcio externo y el depósito de calcio dentro del hueso y la comunicación, es una señal muy clara de que estamos frente a la migración de un depósito cálcico. Para complicar más aún las cosas, puede haber también calcificaciones en la inserción distal del pectoral mayor que provocan la erosión cortical que vimos también en la cabeza del húmero, y en este caso habrá que hacer el diagnóstico diferencial con los condrosarcomas periósticos o yuxtacorticales. Pero volviendo a las calcificaciones propiamente dichas, como les dije, son definidas como cuadros de evolución autolimitada. Bosworth, que hizo un seguimiento a 3 años, encontró que un 9% se reabsorbía en forma espontánea, lo cual es un porcentaje bajo. De Palma ha reportado casos de hasta 19 años de evolución, y nosotros también lo hemos visto, 19, 20 años de evolución con la calcificación a cuestas. Y Gerner refería que los depósitos tipo 3
aún sin tratamiento, en muchos casos, pueden desaparecer espontáneamente en 2 a 3 semanas. Entonces jamás se nos ocurriría hacer una cirugía o hacer una punción bajo control ecográfico en un paciente que está en un Gardner 3, porque en la mayoría de los casos basta esperar. Si vemos que se prolonga mucho el caso, optaremos por un tratamiento no invasivo, como son las ondas de choque. Las alternativas terapéuticas clásicas comienzan por la rehabilitación, y esto sigue vigente. Creo que ante un cuadro crónico que va y que viene, uno puede perfectamente intentar la rehabilitación, sobre todo más allá de calmar el dolor, fortaleciendo los depresores de la cabeza humeral y aumentando el espacio, digamos, para que la calcificación funcione, digamos, que vaya y venga sin provocar dolor. Pero también De Palma, que fue un gran cirujano de hombro, decía que la mayoría de los casos mejoran transitoriamente, pero si uno hace un seguimiento a mediano o largo plazo, hay recaídas y se transforma en un cuadro de ida y vuelta con el cual muchas veces, desgraciadamente, el paciente se acostumbra a convivir. La infiltración con corticoides, desde nuestro punto de vista, hoy no tiene cabida en el espacio subacromial, porque sabemos que los corticoides tienen un efecto muy agresivo en el manguito rotador, provocando la necrosis de las fibras elásticas y reduciendo marcadamente la resistencia tensional del tendón. La punción-aspiración, el famoso barbotage de los franceses, ahora se ha recuperado de alguna manera, se había dejado de hacer, pero con la punción bajo control ecográfico es una alternativa. Y por supuesto, la cirugía, sea abierta, artroscópica, también es una alternativa que en general era la elección final. La toma de decisiones siempre la hemos hecho de acuerdo a la sintomatología del paciente, a las características de la calcificación y a la respuesta que tenga el tratamiento que instituimos. Si un paciente anda bien con rehabilitación, no se nos ocurre pasar a otra fase. Pero hay algunos factores de mal pronóstico. Que una calcificación sea bilateral, en general implica que hay menos chances de una respuesta con tratamiento conservador. Lo mismo sucede con las calcificaciones de gran volumen, como esta, que es tal vez una de las más grandes que me ha tocado tratar. Por otro lado, también estadísticamente se considera que cuando una calcificación progresa hacia medial y pasa el límite de la articulación acromioclavicular, las chances de éxito con la rehabilitación son más bajas. Finalmente, con respecto a la ubicación, cuando están ubicadas por delante del acromion, también hay chances menores de éxito con el tratamiento puramente conservador. Habitualmente indicábamos la cirugía cuando fallaba el tratamiento conservador, cuando se producía una progresión de los síntomas o un estancamiento de los mismos que no era controlable. Hoy este criterio que antes usábamos para ir directamente a la cirugía, lo usamos para tratar al paciente con ondas de choque. Con respecto a las ondas de choque, en realidad con este nombre se agrupan dos tecnologías, la focal y la radial, y esto es un problema porque se presta a confusión. Las ondas focales, como ven en el esquema, tienen un pico de presión 100 veces más alto, una duración del pulso más corto, que es más largo en las radiales, y una profundidad mucho mayor. Entonces son dos situaciones totalmente distintas, por eso se considera que las ondas focales son de uso médico y las ondas radiales pueden ser usadas por kinesiólogos en el tratamiento. Aquí vemos las distintas formas de generación de las ondas focales. Arriba de izquierda a derecha ven un generador electrohidráulico como el que tenemos en el servicio, a la derecha ven un generador electromagnético, y abajo a la izquierda un generador piezoeléctrico, con el cual últimamente empezamos a utilizar uno, no en el servicio, fuera del servicio, pero con muy buenos resultados. Y a la derecha ven un generador de ondas radiales de presión, que ese es el nombre correcto, o ondas de presión radial, que como ven es una especie de un sistema como el de un rifle de aire comprimido, en el cual el aire comprimido determina el desplazamiento de un proyectil que impacta contra el aplicador que está contra la piel, y el proyectil vuelve a su origen y es disparado nuevamente.
las ondas radiales no son adecuadas para el tratamiento de las calcificaciones. Entonces muchas veces recibimos pacientes que vienen y dicen, fueron tratados con ondas de choque, pero la calcificación no desapareció, pero en realidad fueron tratados con ondas radiales, y eso no es adecuado. Es muy importante tener en cuenta que cada instrumento, y las ondas radiales tienen, digamos, mucho éxito cuando están indicadas adecuadamente, y para la patología para la que están indicadas, pero cada instrumento está diseñado para un determinado fin, y si lo usamos para otro, podemos llegar a tener dificultades. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en la clínica es esta paciente que me tocó ver hace unos años. Llevaba un mes de evolución, había sido tratada con ondas radiales, y pueden observar el gran hematoma, que todavía está en proceso de reabsorción, y la calcificación no desapareció. Entonces, no se le hizo ningún favor a la paciente. Yo puedo operar con un bisturí o puedo operar con un cuchillo de cocina. Hay gente que tiene el cuchillo de cocina y como el nombre se parece o corta como el bisturí, consideran que es lo mismo, pero son dos situaciones distintas. Existe, este es un trabajo que presentamos en el Journal of Bone en el año 2018, un grado de recomendación muy alto para las ondas focales. Un grado de recomendación A, que para el Journal of Bone implica que el cirujano debiera cambiar su proceder en el tratamiento a la luz de la información que hay disponible como evidencia científica. Veamos por qué llegamos al grado de recomendación A. A la izquierda ven tal vez el primer trabajo con una metodología científica importante que se hizo con respecto a las ondas de choque. Fue organizado por Gerd Desmeyer de Alemania, y varios centros de Alemania trataron con el mismo tipo de equipo pacientes, tuvieron un grupo control y vieron que había una diferencia marcada, diferencia significativa entre aquellos tratados con ondas de choque focales y los tratados con placebo. Este trabajo fue publicado en JAMA en el año 2001. Al centro ven un trabajo publicado en el Journal of Shoulder and Elbow, que es nuestra Biblia de los cirujanos de hombro, y a la derecha ven una revisión sistemática y metaanálisis. Ya hay varios trabajos de revisiones sistemática y metaanálisis que hoy son considerados el nivel de evidencia más alto, y eso implica que hay una información suficiente que recoger y publicar en este tipo de estudios. En nuestro caso, en el año 2003, 2 años después de Gerd Desmeyer, hicimos la presentación en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología en general de las indicaciones de ondas de choque y los resultados preliminares que teníamos. En el 2013 publicamos un trabajo específicamente sobre calcificaciones, y en el 2015 publicamos en el International Journal of Surgery un trabajo sobre la evidencia científica que existe específicamente sobre las indicaciones de hombro, con la participación también de Gerd Desmeyer. Hay confusión también en cuanto a las alternativas, ha explotado también la indicación de la punción bajo control ecográfico, pero aquí vemos a la izquierda un trabajo hecho en Corea, donde se comparan las ondas, entre comillas, de choque versus punción bajo control ecográfico, y la realidad era que estaban usando ondas radiales. Y había muchos errores en este trabajo, lo que nos motivó a presentar una carta al editor que fue publicada, donde puntualizamos todos esos errores que tenía este trabajo. Es decir, que no todo, digamos, necesariamente es sólido a favor y en contra. Veamos algunos de nuestros casos. Aquí ven un paciente antes y después con una calcificación a nivel del supraespinoso, otro paciente antes y después, otro paciente antes y después con el uso de ondas focales. Aquí ven el ejemplo que les puse de típica calcificación Gerner 1. Esta paciente con una sola sesión tuvo una desaparición con un episodio de reabsorción agudo, como se ve muchas veces en forma espontánea, y desapareció la calcificación. Otro caso antes y después. Otro caso que les puse como ejemplo de
progresión más allá del acromio clavicular. Esta era la paciente que había sido tratada con radiales sin que desapareciera la calcificación. Después de la reabsorción del hematoma le hicimos focales y desapareció. Aquí ven otro caso antes y después. Otro caso antes y después, otro caso antes y después, ya llevamos tratados casi 200 casos, no los voy a aburrir mostrándoles todos. Aquí ven una localización en subescapular antes y después. Acá van a ver un caso mejor documentado todavía. Fíjense a la derecha en la proyección axial cómo la calcificación ocupa el espacio subcoracoideo, y eso claramente es una fuente de dolor intenso. En realidad este paciente a mí me llegó con una resonancia magnética con informe de tendinosis y con una erosión a nivel del troquín, pero sin radiografía, como desgraciadamente está pasando cada vez con más frecuencia. Le pedí por la erosión del troquín una tomografía y la radiografía, y nos encontramos con esta calcificación, y aquí ven la desaparición de la calcificación después de 3 sesiones con un equipo piezoeléctrico. Esta es la más grande de las que me tocó tratar. Aquí ven la desaparición. Aquí ven un caso, un odontólogo que tenía un enorme dolor, fue operado y me llega 8 meses después de la operación. Se hizo un intento de eliminación artroscópica, y hay que tener en cuenta que muchas veces buscar la calcificación es buscar una aguja en un pajar, ¿eh? No es tan fácil como parece. Hay un trabajo de la Asociación Europea de Artroscopía ya de unos cuantos años, donde ellos hablaban de la tasa de, digamos, no encontrar la calcificación era bastante alta. Y aquí ven este paciente, además pareciera que tiene más calcio todavía, y por suerte con las ondas desapareció todo. No hemos tratado solamente calcificaciones de hombro, también hemos visto calcificaciones, por supuesto, siempre y cuando sean sintomáticas, en la rodilla, como pueden ver aquí, antes y después. Y aquí un caso que tratamos junto con Herminio Olivieri, una paciente que vino con un cuadro de dolor trocantéreo, y estaban presentes las calcificaciones, que en última instancia no nos preocupan en esa localización, pero la paciente mejoró sintomáticamente y además las calcificaciones desaparecieron. Por supuesto que puede fallar, no es infalible, hay una tasa de falla que está alrededor del 30%, y fíjense que muchas veces es difícil saber qué caso va a responder y qué caso no. Este es un paciente que vino inicialmente con una calcificación bilateral. El lado derecho, como ven, fue tratado con onda de choque y desapareció por completo la calcificación, y sin embargo en el lado izquierdo, después de 6 sesiones, que son 2 tandas en realidad de tratamiento, no se la pudo hacer desaparecer. Con el mismo equipo, el mismo protocolo de tratamiento. Más allá de todo, está demostrado que si uno le hace ondas de choque a un paciente y el paciente no tiene respuesta, eso no altera el resultado y la tasa de éxito de una eventual cirugía. Entonces creo que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Esta es una paciente en la cual no tuvimos un buen resultado, pero en realidad la paciente no toleró ni siquiera la primera aplicación. No pudimos hacer realmente una aplicación completa. La localización estaba, acá se ve apenas un poquito en el frente, pero fíjense, estaba sobre el subescapular. En la proyección axial es más clara, y como esta paciente era médica radióloga, se hizo todos los estudios habidos y por haber, y tenemos una documentación muy linda de la calcificación. Fíjense el tamaño, y fíjense en la reconstrucción 3D, parece una prolongación de la coracoides. Esta paciente entonces no toleró las ondas, y entonces en ese caso se pasa a la cirugía. Es una paciente que tuvimos en común con el doctor Gonzalo Gómez. En este caso, en el subescapular, el acceso por vía artroscópica es muy directo. Como ustedes ven, se va produciendo la liberación de la calcificación, que puede tener o consistencia de pasta dentífrica o consistencia de tiza. En este caso claramente es pasta dentífrica. Cuando es una calcificación del supraespinoso, yo prefiero hacerlo a cielo abierto.
usamos la incisión que ven a la izquierda arriba, que es la de Rockwood. Me gusta más para el abordaje del espacio subacromial esa incisión que la vertical que suele imaginarse, y eso nos permite un acceso directo a la calcificación. Es una cirugía muy rápida, muy concreta y muy directa. Se han publicado estudios comparando las ondas de choque con la cirugía abierta a la izquierda, por Rompe, un médico alemán de mucha experiencia, y Rebussi en Italia comparándolo con la cirugía artroscópica, y se ha visto que los resultados y la tasa de éxito es similar, no hay diferencias significativas. Pero sí una diferencia concreta, y este es un trabajo que hicimos con el equipo de ortopedia y el equipo de rehabilitación del Hospital Quirón de Barcelona, es a nivel económico. Un tratamiento completo con ondas de choque suele ser 6 veces y media en promedio más barato que el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, no le encuentro sentido como primera opción hacer esto, que es una imagen de un paciente que me manda a alguien que hizo el curso avanzado en la UCA de cirugía de hombro y codo, y me lo envía con mucha alegría como resultado, y la realidad es que ponerle 3 arpones a un paciente por una calcificación del manguito rotador, yo a esta altura de la civilización no le veo mucho sentido, y sobre todo sin probar con un tratamiento que es más barato, es en los números igual de efectivo y tiene una tasa de complicaciones muy baja. Por lo tanto, creemos que es una muy buena alternativa de tratamiento. Les agradezco por su atención.